Bienvenidos a Greensul y en esta ocasión, estamos en un nuevo análisis literario para el canal, esta vez con otra novela de terror, y por primera vez en mi canal tocaremos la literatura mexicana y de mi tierra mexa, pero ya fuera de chistes, vamos a analizar a una de las obras de terror más conocidas, que en su momento perturbó a todo México por allá de los 90s, cuya narración y hechos que la rodean fueron y siguen siendo tema de debate. Así es, la obra que analizaré es Cañitas de Carlos Trejo. Desde un simple resumen de la trama, datos del autor, curiosidades, adaptaciones, opinión y mucho más. Sin nada más que decir, comencemos. Antes de pasar al análisis en general, quisiera comentar un poco de la vasta, amplia, interesante y rica literatura de terror de México. Este país no es ajeno a este género, ya que desde los años 1500, 1600 y 1700 se llevan escribiendo y publicando obras de este género, experiencias e historias basadas en leyendas del país, creencias religiosas o supersticiones, hechos reales o simplemente la forma de vivir del mexicano promedio. Con un pico de auge entre los años 80 y 90, la gran mayoría de esta literatura utiliza elementos como la muerte, fantasmas, crímenes, romanticismo y crítica social, por lo que dentro del género de terror es de las más aclamadas y reconocidas a nivel mundial. Ahora sí, vamos con unos datos del autor. Carlos Trejo es un escritor, presentador y disque investigador paranormal mexicano, el cual es conocido por ser tremendo alusín, pero también por ser el que le dio un empujón de popularidad al género en el país y acercándolo al público en general, cuyo estilo de escritura combina y aplica elementos de terror, suspenso y shock, a menudo enfocándose en lo sobrenatural, fantástico y en raras ocasiones en hechos reales. Algunas de sus obras son Casas embrujadas, historias vivas de espantos y muertos, fantasmas más allá de la muerte y por supuesto su obra más famosa y la que nos interesa, Cañitas. Ya podemos empezar a hablar de la obra como tal. Cañitas es una novela que fue publicada en 1995 por la editorial Planeta y su segunda edición saliendo el 27 de abril de 2005, la cual cae en el género de terror, suspenso y shock, lo que quiere decir que esta nos va a sumergir en situaciones de suspenso y horror, utilizando elementos sobrenaturales y fantasiosos con la finalidad de provocar perturbación e incertidumbre en los lectores en una historia tensa y estresante. La historia nos cuenta que alrededor del año 1982, en la casa de Cañitas número 51, tras varios incidentes como desapariciones, actividad sospechosa e incluso ya varias muertes, la casa gana un estatus de misterio y maldición, lo que termina llamando la atención de un grupo de jóvenes que cada uno tiene una conexión o punto con lo paranormal, el cual está compuesto por personalidades como Gregorio, un incrédulo de primera, Armando, alguien súper escéptico que se cuestiona casi todo, o Elvira, una chica que tiene mucha sensibilidad y visión de esta clase de cosas, entre otros más, los cuales tienen sentimientos encontrados con lo que pasó en la casa y lo que esta representa, acumulando tensión y eventos extraños que culminan en una sesión de espiritismo en la noche, lo que solo desata la aparición y hostilidad de presuntas fuerzas siniestras que amenazan con sembrar el caos. En un poco más de síntesis, esta obra es una visión y representación de qué podría pasar en supuestos eventos de esta clase, que claramente involucra situaciones de duda e incertidumbre, pero sobre todo estrés y terror, usando escenarios como calles, casas y en general cosas y ambientes que perfectamente se pueden encontrar en lugares y zonas residenciales típicas de México y Latinoamérica, lo que ayuda a generar sensaciones de extrañeza y desconfianza, dando un ambiente muy comprometido con la temática. De ejemplos, dos momentos y escenarios de la novela que reflejan esto son: 1. Los sueños y pesadillas de Armando, los cuales perturban a este último con verdades que este guarda en su conciencia o de hechos inéditos de la casa y los espíritus que la habitan y traumándolo paulativamente. 2. La sesión de espiritismo en la casa, la cual es realizada por nuestros protagonistas, lo que solo potencia la actividad siniestra en la casa, provocando interacciones y ataques más brutales de los entes
diferentes a nuestros protagonistas. El mensaje de la obra es bastante claro, el cual es que directamente hay fuerzas y conceptos que definitivamente no nos incumben tanto a nivel mental, filosófico, físico y como lo plantea la novela en cuestiones espirituales, ya sea porque son peligrosos o hostiles hasta los que simplemente no alcanzamos a comprender y que a la primera que nos metemos con ese umbral desconocido solo nos espera desastre y conflicto, por lo que esa línea no debe ser cruzada por cualquiera. Opino que esta obra tuvo muchos aciertos que la hacen muy disfrutable, como explorar el impacto que un evento de esta clase tendría en personajes, vida personal o incluso a terceros de forma dinámica. También el aprovechar el factor suspenso y terror, sabiendo equilibrar la exposición y acción de forma adecuada. También la relación de los personajes con el núcleo de la historia, como tener una opinión o experiencia con lo paranormal, les da motivos para participar en la historia. En síntesis, si algo sabe hacer esta obra es el utilizar y explotar su ambiente y dar propósitos a sus personajes. Ahora, si tuviera que buscarle algo negativo, sería que por sí solo tiene muchas faltas de ortografía en sus primeras ediciones, siendo difícil de encontrar corregido, siendo muy incómodo y más si lo tienes en físico. También de que utiliza mitología, leyendas y estilos de otros países y culturas en vez de aprovechar la de México, que es donde se sitúa esto último. No es malo del todo y que el autor supo imaginarlos, pero sí fue una oportunidad desperdiciada. Y por último, la misma historia trata mucho de meter elementos de la vida real o pasar muchos mitos por verdaderos. Esto también no es del todo malo, ya que es una forma de darle inmersión a la historia, pero de todas formas hay que tener cuidado con esta información. Honestamente es un muy buen libro casual, ya que incluso es algo cortito, pero igualmente es de las mejores opciones si quieres iniciar en la lectura o en nuevos géneros de lectura. Incluso yo, que soy un gordo friki purista de la ciencia ficción, le doy el visto bueno y en su momento me fascinó, aunque para un lector experimentado este sería un buen libro botanero y de manera un poco más clara es un libro sencillo que para su limitada duración es bastante rendidor y entretenido. Si quieres un ratito de puro terror y estrés, pero sobre todo entretenido, este es tu libro. Ya para acabar y rellenar, mencionaré unas curiosidades interesantes. 1. Esta novela tuvo una adaptación cinematográfica en el año de 2007 en donde el mismo Carlos Trejo fue director y productor. Para no extenderme, solo mencionaré que es una película palomera, pero igualmente merece una oportunidad y más. Si no has leído el libro, podría atraerte a esta historia. 2. Como se lleva mencionando desde hace rato, esta ha tenido varias reediciones, siendo las más conocidas las de tapa azul y tapa roja azul, siendo la original. El motivo de esto es que la edición original contaba con muchas faltas de ortografía y más problemas técnicos. Como dato innecesario, yo tengo la segunda edición de tapa roja en mi colección, lo siento pero tenía que mencionarlo, jeje. 3. La novela está supuestamente basada en una supuesta experiencia paranormal real del autor, esto dicho por él mismo en entrevistas a televisión, radio y otros medios, y digo supuestamente ya que evidentemente no hay forma de corroborarlo, aunque en lo personal yo creo que no es cierto, pero igualmente no le quita el mérito a la historia. 4. Relacionado al dato anterior, lo único que sí es verdad es que la casa donde se inspira la historia sí es real y se ubica precisamente en la misma ubicación en la calle Cañitas en Ciudad de México, y es una atracción turística dedicada a esa clase de cultura. Yo no he ido, pero se ve chido el lugar. Y bueno, eso fue todo. Sí, ya sé que fue un video cortito, pero solo quería hablar de una de mis novelas favoritas y regresar los análisis también, porque los siguientes 2 videos van a ser muy pesados y justamente para no dejarlos sin video. En fin, solo quise traerles algo que me gusta y entretenerlos. Greensoul despidiéndose.